Presidente, la verdad es que es una propuesta que no aporta nada, o mejor dicho, lo único que aporta, que es la necesidad de coordinación por parte del Gobierno del Estado y de poner en común las diversas actuaciones que se hacen en las comunidades autónomas, esto ya va de suá. Es decir, no me pasa por la cabeza que el Gobierno no haga esto. Es función del Gobierno coordinar, informarse y, a partir de aquí, hacer nuevas propuestas. Pero mi partido no espera nada del Partido Popular, sobre todo viendo el presupuesto que nos presenta para este año. Y por eso no podemos estar con los brazos cruzados. Yo entiendo a los partidos nacionalistas españoles, que tienen una visión de que el centralismo es como aquel ungüento de Fierabrás que un poco lo curaba todo. Mi experiencia, que no es mucha, en el tiempo de mi vida, es que cuando ha habido centralismo es cuando más desigualdades han habido. Y que supongo que para poner de acuerdo el nacionalismo español con la realidad del siglo XXI tendría que ser consecuente con la defensa de la Constitución, que dice que hace, y con la defensa del Estado de las autonomías. Y ver que es en este proceso de autonomías con competencias transferidas que se ha de, primero de todo, premiar a quien lo hace bien, y hay comunidades autónomas que han decidido no hacer políticas sociales innovadoras, y hay otras que han decidido que sí. Y en último término, estoy de acuerdo, en último término, han de asegurar que el conjunto de las personas que viven en el Estado español tengan aquellos mínimos que el Estado considera necesarios y resueltos. Pero de ninguna manera, si hay comunidades autónomas que consideran que esos mínimos, que el Gobierno del Estado, que siempre es de una tendencia política o de otra, que tiene una prioridad social o no la tiene, esto no puede ser un freno para la innovación y hacer mejores políticas sociales. Como ustedes saben, esta semana se ha aprobado, a partir de una ILP, un proyecto de renta garantizada de ciudadanía en Cataluña, que plantea 664 euros de aquí al 2020, con todos unos cambios normativos interesantes, como es el papel importante del SOC, es decir, el papel importante de ocupación en todo este proceso, porque garantizar unos mínimos a los ciudadanos, que siempre serán mínimos, solo puede ser un proceso hasta que encuentre trabajo. Y encontrar trabajo, esto es lo fundamental, pero no puedes dejar a la cola a aquellos que por muchas razones o no lo tienen o no lo pueden tener. Por eso nuestro grupo escéptico delante de esta propuesta no la aprobará, pero sí que nos ponemos a disposición de todos los grupos para trabajar por mejores proyectos de inserción social y, sin duda, y con esto acabo, por una equidad en el conjunto de los ciudadanos que viven en el Estado español. El diabetes del Sistema Nacional de Salud fue un elemento muy importante. No se ha desplegado de la manera más adecuada, y menos en estos últimos años. Veríamos positivo el primer punto, es decir, que se evalúe y que se revise esta estrategia, pero nos parece que los otros puntos son cantos de sirena. Puede que el único que sea realmente sincero es seguir promoviendo. Por tanto, seguir promoviendo lo que se ha hecho hasta ahora, puede que esto sea lo que los presupuestos generales del Estado pueden hacer, seguir haciendo lo que se ha hecho hasta ahora, que es totalmente insuficiente. Por tanto, nuestro grupo, si no se vota por separado, nos inclinaremos por la abstención. Hace muchos días nos reuníamos diferentes portavoces con las Marías Blancas y hablaban de los viejos buenos tiempos. Se hablaba de aquel tiempo en que había una sanidad en el conjunto del Estado, que era un orgullo. Tú fueses donde fueses del Estado español, la gente estaba contenta con su sanidad.
era así. Y yo hice una pregunta que no se contestó, pero pienso que tarde o temprano lo tenemos que despejar. ¿Cuándo, en qué fecha se lió todo? Es decir, ¿en qué momento la liamos para que, y esto es un hecho, el descontento de profesionales, el descontento de políticos aquí presentes, el descontento de ciudadanos se haya puesto en el orden del día? Yo pienso que hemos de encontrar ese nudo y deshacerlo, porque los que no somos nacionalistas, pero queremos el respeto a la tierra que nos ha visto nacer y que consideramos que no es mejor que otras, pero que tiene que tener el derecho a decidir, tenemos muy claro de dónde venimos y a dónde queremos ir. Y en este trayecto, el compromiso de Esquerra Republicana, si hubiese algún acuerdo pactado, sería asegurar en ese trayecto, con tanto tiempo que hiciese falta, para asegurar que el conjunto de los ciudadanos del Estado español no tuviesen ningún problema económico por este cambio de diseño político. Y en este sentido nos sentimos y compartimos el que se vuelva a tener un proyecto común de sanidad donde cualquier ciudadano del Estado español, vaya donde vaya, tenga el mismo trato y el mismo servicio. Y podemos empezar por aquí. ¿Dónde empezó todo y cómo hemos de intentar devolver los instrumentos y los medios necesarios para que los ciudadanos vuelvan a tener confianza en su sistema nacional de salud y los profesionales tengan los medios para dar la mejor contribución de su saber al conjunto de la sociedad? Por tanto, nuestro voto será favorable.